Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Sábados de Diálogos en su programa Atrévete. Estamos en este canal de Atrévete que procuramos subir cosas adicionales a los jueves, que también les recordamos, estamos todos los jueves a las 8 de la noche a través de redcm.net y Radio Fórmula 1230 de AM. Muchas gracias por en este sábado. Vamos a tener una plática muy amena con un amigo ya de casa de la familia de Atrévete, Félix de Anda. Muy buenas tardes, Félix. ¿Cómo Buenas estás? tardes, Andrés. ¿Qué ha habido? Todo bien, gracias a Dios. Todo bien, gracias a Dios también. Sí, muy bien. Y pues vamos a hablar del testimonio y de un peregrinar que tuvo él también hace algunos años. Pero bueno, vamos a empezar. Pues, ¿quién es Félix Gerardo de Anda? ¿Dónde nació? ¿Qué estudió? ¿Y cómo llegó a este camino del Señor? Bueno, pues mi nombre, como dijiste, es Félix Gerardo de Anda. Soy de Monterrey. Bueno, nací en Monterrey y aquí vivo. Eh, ¿Qué más dices? Pues ¿Qué estudiaste? Y después, ¿cómo? Llévanos de cómo soy llegó. licenciado en diseño gráfico y publicitario por el CEDIM. Ok. Y también, bueno, si hablamos un poquito del caminar, mi caminar cristiano, pues creo que tuvo mucho que ver, o inició en el hogar, en el hogar, o sea, lo que te da una formación en el hogar, tengo así como unas cosas muy particulares en mi infancia y también mucho tiene que ver el colegio, donde me estaba en una escuela pública y me cambiaron a colegio La Salle, de colegios cristianos, ¿no? De las iglesias. Y pues eso es como mi inicio, mi inicio en el camino cristiano. A qué edad llegaste a La Salle? Tercero de primaria. Ok. Sí, mi mamá es maestra y, bueno, es maestra y pues era directora y le tocó fundar un par de escuelas públicas. Ok. O sea, los directores se encargan un poco también de gestionar este tema de que ahí hay un terreno, vamos a la escuela, y le tocó esa chamba a mi mamá cuando yo era niño. Me acuerdo que en algún momento, pues estábamos en las cocheras de los padres de familia que iban a pertenecer a la escuela cuando la terminaran. O sea, era una escuela nuevecita que olía a cemento, así cuando me acuerdo los salones. Y entonces, pues primero y segundo de primaria los hice en escuela pública por mi mamá. Y luego ya vieron como que no era muy bueno para mi educación, y mi mamá fue la directora, porque como que las maestras y los compañeros me traían aquí de decir hijo de la directora, y como que hijo del presidente, ¿no? Y mis papás vieron eso, mm, gracias a Dios, muy rápido. Hablaron con una tía que tenía ahí como unos lazos con en ese tiempo estaban en cosas de Alfa y Visa, que eran de los de cervecería y todo este tema. Y entonces ellos tenían escuelas católicas de La Salle. Y pues me inscribieron en La Salle y tercero de primaria hasta que terminé la secundaria fui lasallista. O sea, Sí, pero no en el Regio Chepevel. no, Colegio La Salle de San Nicolás. Colegio de La Salle San Nicolás. Sí. Y, o sea, ahí en tercera primaria nomás tenías la forma cristiana. Sí, pues yo me acuerdo de mi abuelita enseñándome a rezar mucho, mi abuelita materna, que me enseñaba la devoción del rosario. Digo, no sé si, pero se sembró. Sí, sí, claro. Y me acuerdo de mi abuelita materna, que se llamaba Carmelita, y ella me daba la devoción a la Virgen del Carmen. Me acuerdo de hecho, yo la estatuita esa la heredé de la Virgen del Carmen, a donde me llevaba mi abuelita Carmelita. Eh, y pues en la casa mi mamá me leía historias de la Biblia, un cuento.
me acuerdo que me leía, no sé, como cuentos Sí, bíblicos que me encantaban, tenían dibujos. Me acuerdo que tenían, no sé, me fascinaban las historias del Antiguo Testamento, mucho, mucho, me gustaba muchísimo. Eh, Eso tiene que mucho que ver con lo que vamos a platicar, mejor del peregrinaje, porque estas ilustraciones, pues se ven bien padre de cuando, no sé, Noé, el arca, y luego Moisés, y luego, o sea, y los sí, dibujos, toda la historia de la me salvación. encantaba esta, ¿verdad? De que el profeta Elías y no sé qué, ahora léeme esta, y así, y me leía una historia por noche. Me acuerdo mucho de eso. Entonces, las cosas puntuales, lo que te digo de mi abuelita, de materna con el rosario, paterna con lo de la devoción a la Virgen del Carmen, mi mamá leyéndome la Biblia o historias bíblicas, y pues luego me metí en el colegio católico. Entonces ahí Y me la creí, hace cuenta. en tercer primaria, pues, Sí, y ahí me dio la comunión. No, mi mamá haces es una catequista. esponja de... Pues sí. No, las mamás de algunos niños estaban formadas como catequistas y nos preparaban para la primera comunión. Allí en la Salle. Y vas yendo ahí haciendo la primera comunión con los lasallistas, vas creciendo y en algún momento entraste a los Boy Scouts. Ah, sí. Bueno, Esa etapa también tiene que ver con mi tiene que ver formación. con Sí, tu sí, formación. sí, claro. Porque pertenecía este grupo de los Scouts, grupo 33, se llama, todavía existe. ¿Todavía existe? Sí, 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 existe y unos amigos míos están todavía, bueno, particularmente un amigo todavía está ahí de dirigente o de jefe. No recuerdo ahorita qué exactamente qué hace, pero regresó hace poco por sus hijos. Ahí Sí. la hora metió a sus hijos y Ah, ahí ok. estaban participando. Y bueno, este grupo de scouts, un grupo número 33, estaba en San Nicolás, en la Corona, y pertenecían a la parroquia del Espíritu Santo, que tú conoces. Ok. Este, y esta parroquia es administrada por una congregación religiosa que se llama los Oblatos de San José. Estos Oblatos de San José son los fundadores del grupo, junto con los scouts de otro grupo. Eh, el párroco en ese entonces, Padre Juan, eh, trae a estos señores y forman este grupo con toda la inspiración. Ellos son los de San José, toda la inspiración josefina, o Marelo Josefina también se dice, Marino. porque el fundador de esa congregación se llama San José Marelo, que también es santo, Ah, y también se llama José. Y él funda por San José, el esposo de María. Entonces, pues son josefinos por todas partes ellos, ¿no? Y los que eran estos seminaristas de teología, de Lanzarote, fueron nuestros primeros dirigentes cuando éramos niños. O sea, de esos scouts que Esos scouts que se fundaron con seminaristas seminaristas. como dirigentes al principio, ¿no? Sí. Luego empezaron a salir algunos otros papás o jóvenes aventados que empezaron a ayudar con los niños, así. Pero cuando éramos niños, nuestros dirigentes eran los que hoy son sacerdotes ya de tantos años, ¿no? Sí, claro. El padre Lau, el padre, ¿cómo se llama? Bueno, el padre Juan Landaverde fue digamos, el que movió todo porque era el párroco. Y padre Florencio, primer jefe de tropa, y bueno, varios sacerdotes de esta congregación, pues fundan el grupo y nos inculcan la fe. Y empezamos a hacer pastorelas en diciembre, empezamos a hacer cosas, O sea, era un íbamos a misa. apostólico, pero con tintes de scouts. No, pertenece el 33 a la Asociación de Scouts de México, pero o sea, fue formado. Entonces, bueno, los scouts como principios tienen Dios, patria y hogar. Entonces, tus deberes para con Dios, uno es que nos llevaban a misa de grupo una vez al mes, pero también pues participábamos en cosas parroquiales, porque éramos un grupo, digamos que éramos un grupo parroquial, no una opción de la parroquia, ¿no? Y eran los scouts, pues muy atinados por parte del padre, porque por los scouts, pues los niños jugábamos, no éramos niños retraídos, jugábamos todos los sábados. Fue una etapa muy, muy bonita. Viví muchos años, hasta los 22 años, 23. Ya todos los sábados, esperar el sábado con ansia para ir y todo el tipo de retos, viajes, todo el tema. Pero siempre estaba esta semillita que nos formaron de la iglesia ahí.
y pues te digo, la kermés, que se llama Parque del Espíritu Santo, entonces el Pentecostés, la kermés, y en Navidad, pues a formarse desde octubre, empezamos a leer las pastorelas, nos volvimos ahí los actores, a interpretar a varios personajes y pues ahí estaba yo de mi contacto. Pero otra vez, ¿no? Los padres daban un mensaje cuando se inauguraba la pastorela, nos daban una catequesis. Yo recuerdo que mi primer encuentro, y esto es también muy importante en mi vida, el primer encuentro que tengo con Jesús, Eucaristía, me recuerdo que las mamás catequistas que hablé de la Salle decían del sagrario, nos hablaban del sagrario que estaba ahí en la iglesia, que lo identificáramos. Me acuerdo que era una lección de catecismo, identifica tu sagrario en la iglesia y está el Santísimo y palabras para mí bien raras. Bueno, pero mi primera experiencia con el Santísimo fue en un campamento de los Scouts. Bueno, mi primera experiencia con Dios es en la naturaleza, primero, antes de esta noche con el Santísimo. Y nos la inculcaban estos seminaristas de ver eh, la obra de Dios en la creación, ¿no? Entonces mi primera experiencia hasta el día de hoy de las más importantes para mi vida es la naturaleza, ver la creación, la obra de Dios en todas sus criaturas. Y allí pues descubres lo inmenso de Dios. Eso se me quedó para siempre. Pero luego una noche en un campamento, creo que fue el padre Florencio que armamos con troncos, una especie de sagrario de relicario, o sea, Sí, como un monumento, una custodia, con hojas, con ramas y troncos y amarres, ¿no? Y un nicho, hicimos un nicho, ¿hace cuenta? De las astucias que se llaman del campamento, y ahí pusieron a Jesús Eucaristía, ¿no? Pusieron un copón. Y entonces hubo turnos toda la noche con velas y nos enseñó el padre. Fue algo que se le ocurrió. Sí, se le ocurrió pues toda la noche velar al Santísimo. Yo recuerdo que fue una experiencia muy, muy bonita para mí. O sea, me dejó el alma. Yo recuerdo que hubo algo, ¿no? Que me tocó. ¿qué edad tenías ahí? Oh, sí, 10, 11 años. Y me marcó. Sí me marcó porque fue toda la noche, ¿no? En vela, en Santiago, Nuevo León. Había cabañas por allí, pero nosotros, pues, al aire libre, estábamos. Claro, te da sueño y todo eso, pero pues parte, ¿no? Las estrellas, el frío, porque fue como por noviembre y ya hace frío en la montaña. Este, y pues así, entonces digo que también después, toda esa edad de los scouts, pues había misas, porque tiene que ver la formación de la fe como una formación integral con todas las demás cosas, habilidades que te proporcionan para el liderazgo de los niños y de los jóvenes, ¿no? En los scouts. También, que es muy, muy, muy preciado para mí. Era muy preciada. Y entonces llegaste a los Scouts, estuviste ahí, esa experiencia de estar con el Santísimo, o sea, muy similar también a mi experiencia también con el Santísimo, las primeras veces pues, jamás se olvidan Sí. de cómo conectaste con el Señor. Recuerdo en algún momento, o sea, ¿qué dijiste o qué le dijiste a Dios? O sea, o en algún momento ya de más grande, cuando estabas, como todos tenemos etapas de que nos alejamos o de la rebeldía, te regresabas a ese momento y decías, de que, oye, es que esa experiencia fue por algo. Mm, ese día no recuerdo que haya hablado yo con Jesús, porque también en la noche el Padre nos guiaba, nos iba guiando en ciertos diálogos, ¿no? Tal vez sí, digo, no recuerdo verdad qué ha dicho esa noche, pero sí había como algunas horitas que leer y le decías algo a Jesús y era interactivo el tema. Y no recuerdo, te digo que dije, pero sí regreso a esa noche, ¿no? O sea,
sí regreso constantemente a esa noche. Algo se ganchó, ¿no? Algo me atrajo, o sea, hubo una atracción de parte de Jesús. Sentiste que no tú querías nada bien, ¿no? Pues de alguna forma el alma sabe algo. O sea, el alma de alguna forma siente algo, a lo mejor intelectualmente estaba yo muy chico, fue mi primera experiencia, no sabes ni qué pensar a lo mejor en un primer momento. Sentir que, es que es Jesús, está enfrente de mí y el Padre te va guiando con la oración y todo eso. Pero de alguna forma, o sea, te digo que no recuerdo, pero sí recuerdo que algo pasó en mi alma ese día. Y sí recuerdo, o sea, sí le fue importante, ¿no? Sí, En mi claro, corazón algo recibí que ese momento esa noche fue muy buena. fue buena y tal vez esa noche fue lo que en este momento te está indicando de Dios. Pues no sabemos, pero puede ser. Sí puede ser. Digo, desde el inicio donde mi abuelita me decía, mira, ahí la Virgen María y cosas así, o que mi mamá me contaba historias de la Biblia, o luego en la primaria, cosas que te contaban los catequistas. Yo recuerdo mucho que en la primaria sí me creía, o sea, voy a decir sí me creía, o sea, no porque sea mentira, sino porque yo creía lo que me decían. Sí, me acuerdo que había como una especie de esto sí es verdad, ¿no? Y yo tenía devoción. Recuerdo que separé un lugar en mi cuarto para tener, después de mi primera comunión, tenía un, el librero, no sé, un mueble con la Biblia y alguna estampita, una cruz, como un oratorio pequeño. Porque a lo mejor no lo sugería. Porque después de la primera comunión siguieron las clases, o sea, todo tercer, cuarto, quinto, sexto de primaria seguíamos teniendo nuestro libro de formación de la fe y en secundaria que le llamábamos valores, pero era fe, o sea, era educación en la fe, hasta tercero secundaria. Yo quería seguir en la preparatoria de lasallista, pero pues luego ya no se pudo, bueno, terminé por otra prepa. Sí, sí, pero esa formación ya en la prepa, que no, este, esa formación del- de la primaria, de tu familia, te pasan una prepa que no tenía esos valores católicos, como quiera, ibas cultivando esa fe, incluso alejado de esa formación académica cristiana. Sí, sí. O sea, estaba pensando es que hubo muchos momentos en la escuela donde yo recuerdo como haber sentido ese compromiso con manifestar una fe, con manifestar como que me dijeron que esto era y lo creo. Ahora, hay que ser como, de alguna forma, son palabras de Ron, pero en ese momento, alguna forma de niño que quería ser coherente con lo que decía que quería, a lo mejor nunca me ha gustado ser muy mentiroso. O sea, digo, de niño si dices mentiras, ¿no? De que, ¿cómo te parece pelar? Bien, bien, mentiroso. ¿No? Pero, pero sí sentía esta cosa que me movía como que tú dijiste que querías esto. Ahora lo haces, ¿no? O O sea, es coherente con lo que digo, no eran palabras que yo pensara. sí, claro, o sea, conforme a la edad que tenías es de Sí. ser coherente. Y aparte, eh, en la prepa todavía tenías esa formación en los scouts. O ya eres dirigente en los scouts. No, en la prepa no, todavía estaba como muchacho scout, en tropa de expedicionarios se llamaba. Y sí empezaron como rebeldías. De mi parte, después de los 15 años, empezaron ciertas rebeldías. Sí traté de ser malo, ¿verdad? O sea, sí traté de ser malo, o sea, trataba, voy a decirlo así, como muchas veces he tratado de ser mucho más pecador de lo que puedo,
pero no, nunca fue comercial. Sí, algo te detiene para... Hay una conciencia que me regresa. O sea, de andar para el monte, ¿no? O sea, después de, no sé, entre 15 y 18 años, 19, traté mucho, o sea, me esforzaba por ser un rebelde pues sí, ser un danón, así a gusto, ¿no? Relajadamente. Pero siempre, yo recuerdo muchas veces algunos sábados o domingos de estar así con los amigos, perdiendo el tiempo acostados viendo la tele o algo. Un domingo, no sé, este, o algo así con amigos de 18 años, no sé. Y yo recuerdo sí, ahorita vengo, ¿a dónde vas? O sea, como que de repente me prendía la alarma de domingo 3 Ok. solo. O sea, ya estás sin papás porque ya estás de que no, papá, yo voy solo y cosas así. Y acuérdate de ir a misa, fuiste a misa y todo, sí, fue mentira. Pero recuerdo de estar ahí en casa de los amigos y todos ahí haciendo relajo. Y ahorita vengo, voy a caminar. Y me iba a la iglesia. Y me paraba afuera, me daba pena, por la edad me daba pena ir a misa solo. Porque había muchos chavos ahí de la colonia, no sé. Y O sea, yo te parabas afuera a escuchar. a explicar así, porque me acuerdo que a esa hora también había muchos chavos que hacían cosas parecidas, como que voy a misa, yo voy solo, ¿verdad? Y se paraban afuera, o sea, no se metían, ahí estaban parados afuera, ¿verdad? Así como que, y es que esta iglesia, o sea, esta parroquia que es la misma del Espíritu Santo del Chafro, siempre ha tenido mucha gente, y a veces se llena, hubo una temporada que se llenaba el templo, o sea, gente parada, realmente fuera, pero había mucha gente que llegaba tarde, y yo era uno de ellos. Bueno, pero el caso es de que me sorteaba a mis amigos, les echaba mentiras, decía, no, voy a caminar. Y me paraba ahí afuera de la iglesia. Alguna vez me han de haber dicho de que vas a misa y yo, claro que no, o no sé, la verdad eso no me acuerdo muy bien. Pero luego sí, ya estando parado ahí, decía yo, ¿y a quién estoy engañando? Pues nomás. Me quedaba yo solo pensando, o sea, no sé, 15, no sé cuántos tendría, la verdad, 16, vamos a ponerle 16, 17 años. Y yo decía, pues voy a entrar. O sea, yo estoy aquí, voy a estar toda la hora aquí afuera, pues voy a participar. Estar parado, De estar parado aquí en el sol, o no sé, afuera parado toda la vida, pues llego y me meto. Y me metí. Y me empecé a meter. Y algo empezó a pasar que volví a agarrar otra vez el hilo. Y luego otro grupo de esos mismos amigos también de los scouts a formar un coro ahí. Y empezamos ahí. Y luego vino otra generación también de los. Avance del tiempo, hubo otra generación de nuevos chavos que iban ahí a los scouts. Y había alguno que otro, había uno, Josué, que era más fervoroso o algo, de hecho fue seminarista después, pero tenía más inculcada la fe y, y, y él entró también, o sea, cuando también le daba hablando otra vez yo, él entró a un coro y me invita, y, y yo nada, que no sé qué, total que fue muy interesante porque, o sea, a formar el coro. no, había un coro ya que cantaba misa 7 y 8 y me dice, pues vamos. Y yo, ay, no sé qué, yo lo que quería era como que nada, yo no quiero descansar de todos ustedes el domingo, no sé, que los veía todos los días. Eh, y pues voy y ya está el coro, la esposa del director del coro, Mercedes, la señora Meche, esposa de Alfredo, me dice, ay, pues, si un día me escucha Meche, esto no lo sabe. Pero ese es un chisme, ese es un buen chisme. Que me dijo, ella bien buena, o sea, pero así, con una fe, me dice, ay, pues, ¿te gustó? Y yo, tocaban súper bien, cantaban genial. O sea, tocabas muy bien. Cantaban, había flauta, batería, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, guitarras acústicas y unas voces otras. Y tú sabías instrumentos, ¿no? Nada. Pues muy apenas si cantaban. Pero con mi tote, ¿verdad?
Es que, decía yo, el coro te hace que no te aburras en misa. Bueno, yo pensaba, Sí, 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 o sea, lo cantas y ya te vas a y mirar. o sea, sin coro, o sea, como que, Pero, y aparte, si tú cantas, se te va. Pues eran 2 horas, eran si empieza a 7 y 8. ok, Era el año 2000. Iba a ser, era el año 2000. Ahorita digo por qué. El año 2000 fue el jubileo, sí, que va a ser ahora el 2025, el siguiente jubileo. Eh, en el año 2000 fue algo muy bueno para la iglesia que hubo, o sea, se declaró un año jubilar por el Papa Juan Pablo II sí, y pues hubo muchas cosas extraordinarias, entre ellas las indulgencias plenarias. de urgencia en, El templo no estaba, no era el templo jubilar que yo recuerdo, no me acuerdo de eso. Qué buena pregunta, pero no me acuerdo. Sí, era templo jubilar. Pero el tema es que, pues entré a un lugar donde yo no sabía. ¿Qué voy a decir? Entonces me dice la señora Meche, salimos de misa y ya, pues, señora Meche, le presento a mi amigo Félix y así que, y los empezaban, no todo, porque era salir de misa, guardar todo como músicos y te empezaban a guardar todo. Y yo, pues, no tenía ninguna obligación ahí todavía, nada más, pues, me puso a platicar. Y ahí salimos afuera del atrio y me dice, ¿te gustó? Y yo, sí, pues sí, pero la verdad es que por dentro estabas como que, primera y última vez que, o sea, no quiero comprometer, no quería. Eh, y sí estaba yo muy involucrado en varias cosas de los scouts en ese tiempo, mucho. lo que es un compromiso. Yo estaba bien, pero bien metido y estaba súper involucrado y bien prendido con el tema de los scouts. Leía libros y estaba yo, o sea, participaba, ¿no? De todo, mucho, o sea, mucho, ya como adulto casi, ¿no? Eh, y me dice, claro, le digo, ay, pero es que no tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer. Bien sangrón, la verdad es que respondí muy sangrón. Y aquí va el chisme, ¿va? Perdón, señora Meche. Y me dice, ay, pues, ella estaba bueno, ¿no? Me dice, ay, me dijo, pues, hoy en la noche dile al Señor que si Él quiere que le cantes, pues que Él haga tiempo, o sea, que Él organice tus días y no sé qué, y yo, sí, y yo bien educado, a tu cuenta, Sí, claro, sonriéndose, y sí, pero en la mente estaba diciéndole, no está mal, ¿qué le pasa? ¿Va? O sea, dije, sí, o sea, casi dije, está loco, o sea, sí, sí, es algo de, algo que hacer que Dios organice mi tiempo. ok, Mientras decía, sí, claro que sí, y en la noche sí, claro que sí, me chiqué bien. Y acá en secreto medio cerebro está diciendo, no, Dios no te va a regresar el tiempo, no sí, o puedes. sea, Dios no te organiza. Yo recuerdo que era domingo en la noche, estaba arreglando mis portaláminas, pues soy diseñador, me estaba arreglando mis mochilas y todo eso para el otro día ir a la universidad. Este, quién sé qué pasó, de repente, o sea, yo así que me fui a mi casa y que sí, me estaba bueno, ya. Y ya estoy arreglando así. Y me acuerdo que hubo como un Pepe Grillo, ¿eh? Así, una conciencia que me dijo, Pídele. ¿y por qué no le pides a Dios? O sea, como que hubo una voz interna que me dijo, ¿y por qué no lo haces? O sea, como, ¿y qué pierdes, no? Como que una voz interna, o no sé, el Espíritu Santo, o no sé, pero el instante de que, bueno, y me acuerdo que hice un alto de lo que estaba haciendo y me puse ahí en mi cama a rezar. Y pues alguna cosa le dije a Dios, como que, Señor, si tú quieres, organiza mi tiempo. Ya, sí. Si quieres que esté ahí, Si ya estás ahí, tú sabes. Pues estuve, no sé, no sé, yendo a misas y luego yendo a eventos y estuve, no sé, 10 años, no sé cuánto. ahí en ese coro. Sí, en ese grupo. Pero ¿cómo llegaste? O sea, ¿cómo? Como por este amigo que me insistió que yo no quería ir, obligó ahí a Josué, Sí, o sea, que me dijo, ve. mismo, o sea, organizaste tu tiempo para poder ir. No sé qué pasó, pero todos los domingos estaba yo ahí. Y de decir, es domingo, yo recuerdo que cambió mi vida porque para mí los domingos eran deprimentes porque me acuerdo que se acababan bien rápido y yo, o sea, otra vez escuela. Y cambió a yo que, o sea, mi emoción era el sábado por los scouts. El domingo era triste.
porque ya el lunes iba a la escuela. En serio, porque era levantarse tarde y no bien aburrido el día y así. Este, y el sábado era intenso, los scouts, o sea, mi motivo de vida era ir a los scouts los sábados. Era lo más feliz de mi vida, pero el domingo no. Pues ahora tenía dos y para mí los fines de semana eran los más felices, porque iba sábado y yo quería que fuera domingo el sábado. Yo ya estaba esperando que se acabara el día para ir a cantar a misa. Cambió todo en mi vida eso. Cambió todo, sí. Y ya creo que desde ese entonces ya nunca más me dio pereza ir a misa. Empecé a hallar el sentido de la Eucaristía, a ver A entenderle al... el señor Alfredo, la señora Meche y los demás, Ricardo, Nancy, me empezaron a catequizar del valor de la Eucaristía, lo que a lo mejor nunca había entendido en el colegio católico, pero ya de adulto empecé a ver esta consagración, esto, o sea, y empezaba a agachar Biblia desde niño, y lo empezaba a sentar. Yo me acuerdo que tenía mis propios pensamientos acá teológicos, ¿verdad? De tonto, ¿verdad? Pero que empezaba a decir, entonces la Pascua, y yo, wow, entonces empezaba a descubrir cosas porque empezaba a poner mucha atención, pero mucha atención en misa. Te digo que para mí una misa se acababa así, yo quería dar, o sea, eran dos misas. No, porque daba misa 7 y 8. Ah, sí. Entonces, o sea, era 7 tomar agua y la que sigue, yo creo que sí. Y estaba genial, y eso ya era lo mejor del domingo, ¿no? Eso me hizo muy feliz. En ese tiempo, los grandes amigos, Eso realmente te ayudó para tu me formación. cambió la vida. Me cambió la vida. Otra cosa. Y yo nunca supe hasta que, o sea, eso ya lo dije en general. Pasaron los primeros meses de eso y yo veía que ensayaban, estaban ensayando para algo del jubileo que nos íbamos a. Ah, sí, nos vamos a presentar en el porque vamos a hacer la obra del jubileo. Entonces, todos estos chavos, que eran chavitos más jóvenes que yo, estaban ensayando como una obra de teatro donde anunciaban lo que era el jubileo y lo que era el perdón, la misericordia y todo eso, porque explicaban en esa pequeña obra de teatro con musical, porque eso sí fue genial. Tocaban batería, flauta y todo eso, o sea, como una obra musical bien hecha. Estos cuates, lo que yo no sabía es que en ese entonces ellos participaban como el coro oficial de la Arquidiócesis de Monterrey en la renovación carismática. Eso yo no lo sabía. Yo dije, bueno, un coro domingo. Yo no sabía que eran un ministerio de música de la renovación. Ah, ok. Entonces tenían compromisos de la renovación diocesanos. Sí. Porque ellos eran como que el coro que invitaban en esa época a todos lados. O sea, el coro del... Diocesano. Hubo más, ¿verdad? Hubo más ministerios que participaron, pero en esos años, Alfredo Meche y coro y el Ministerio de Música Cristo Rey eran el que a todos lados nos llevaba. Y ya se empezaron a invitar. Y empecé a ver cosas que nunca había visto, que yo creí que eran protestantes, como ver milagros en mi frente, o sea, Sí, frente a mí, ver sanidades, sanaciones en la Eucaristía por estar frente a Jesús. De lo que dices los scouts con Jesús Eucaristía contemplando en silencio, luego vi a Jesús actuando en medio del pueblo. Sí, el Espíritu Santo ya. O sea, vi milagros, a milagros contó. Yo vi milagros, yo vi viejitos de 90 años tirar sus lentes a fondo de botella, a un lado mío. Gente caerse así, volar las sillas y no les pasaba nada. Yo lo vi muchas veces. Yo vi la gente orar así en lenguas y cosas así. Entonces eso me fue cambiando Estás en ese momento Sí, de que un shock. estoy haciendo... Sí, un shock. Pero la primera vez que llegué a un mexicano, vamos a cantar, no sé qué, llegamos, conectamos y empiezo, o sea, cantábamos misa, ¿verdad? Sí. Ya, tranquilamente, bien litúrgicamente, educaditos. Pero Y empezaron los amigos míos, ¿verdad? Con micrófono, que nunca cantábamos. Misa era pulmón, a capella. Y luego conectaron pedestales y empezaron a ponerse, y empezaron a levantar las manos, a hacer alabanzas y a cantar en lenguas. Y luego llegó un matrimonio con la Biblia en mano y predicando, y la gente ahí o sea, yo estaba viendo un lado del escenario y yo veía a la gente en el auditorio, todos, sí, que no sé qué, amén, y cantando, y el que tenga el don de profecía, y yo sé que yo sí me quedé, me hice para atrás, me acuerdo que me hice para atrás y dije, esto no es católico, esto está mal. En serio dije eso, o sea,
Casi creo que se salió en vida, que no, esto no. La gente quítame a la Tijuana. Bueno, me tranquilizó que volteé a la izquierda y estaba el altar puesto con ornamentos y estaba al lado del altar una estatua grande de la Virgen María y un crucifijo grandotote. Entonces, y ya lo seguía. Y yo, yo seguía, ¿verdad? Y yo seguí cantando y bueno, le eché ganas y me metí en el relajo y ya que andábamos con las cumbias y lo que andaba cantando, pues yo le seguí. Y empecé a ir a congresos y empecé a participar con eso. Entonces empecé a empaparme de Biblia. Y eso. Sí, Dime. y en ese momento, o sea, en algún alabanza, en algún concierto, ¿tú sentiste algún, Sí, alguna inspiración del Espíritu Santo? pues hubo un momento, a ver, teníamos varios compromisos y uno de ellos que me encantaba era los viernes primeros de cantábamos en las criptas de la Purísima, de la Basílica de la Purísima, abajo, de las criptas. Muy famosos para los que están en el movimiento, no se saben esos viernes. Y pues íbamos nosotros. Y estaba mi padre, me acuerdo que estaba mi padre. Eh, y alguna vez había el asesor en ese tiempo, era el padre David García Limón, y le ayudaba a un padrecito nuevo que llegó, que se llamaba el padre Mario. No recuerdo si se apellidaba también. Se apellidaba porque falleció hace poco, joven. Muy buen sacerdote, me acuerdo. Y alguna vez cantando yo me concentré mucho, me fui en la oración con los ojos cerrados. Y me acuerdo que me empecé a entrincar. Me empecé a como empecé a como a No. y me empecé a entumir. Y entonces me retiraron, o sea, bien suavecitamente, bien calmado, me retiraron, me hicieron a un lado y como que no sé qué pasó, como que tuve una manifestación o algo así del Espíritu Santo o un ataque raro y el padre pues me dijo, pues me acuerdo que yo oía todo, pero parecía como tullido y que me empecé a caer, me caí al piso y me relajé y el padre siguió llevando por mí y en ese tiempo pues me regalaron una Biblia de Jerusalén que aprecio muchísimo. Y esa Biblia también fue muy importante porque detonó mi amor perdón, por la escritura. Por la escritura. Porque era una Biblia de Jerusalén que no era fácil de entender. Y yo, no, ¿cómo no? ¿Cómo que no? ¿Y por qué no? Porque el español está difícil. Pues, yo lo pensé y dije, o sea, siempre así es como que viendo ahí, ¿por qué no? Y empezaba a leer. Yo recuerdo que también alguna vez, también mucho, estaba aburrido en casa de mi abuelita, la paterna, estaba muy aburrido así de adolescente, estaba solo y tenía ahí una Biblia que alguien le regaló, pero una Biblia de versión evangélica, ¿no? Y yo pues voy a leer y empecé a leer el libro de Daniel y me gustó un chorro y está apocalíptico, el libro de Daniel. Y yo, ¿y si leo Apocalipsis? Y yo, Apocalipsis, el del mal, ¿verdad? El del fin del mundo, el de que el diablo, y da miedo cuando te dicen de que Apocalipsis es bien difícil, no lo leas. Pues yo recuerdo que me senté, me puse a leer el libro de Apocalipsis. Dije, ¿y no tan difícil? O sea, no estoy diciendo que yo le sepa mucho, pero me pareció, dije, aquí hay un libro, o sea, yo dije, no me dio miedo. Lo abrí y dije, sí, mi miedo da. De hecho, creo que tú también ya leíste el libro de Scott Hahn de La Escena del Cordero. Sí. Sí. Cómo habla de la Apocalipsis, o sea, la misa, cómo la relaciona con esas visiones del Apocalipsis. Bueno, yo disfruté mucho el libro de la Escena del Cordero. Había leído completo Apocalipsis con mucha atención y yo había descubierto solito. Pero cuando digo yo solito, estoy diciendo, es seguro que el Espíritu Santo me asistió, o sea, porque Sí, quiero entenderlo solo. O sea, yo quiero entender, tiene que Dios explicarte de alguna forma en el corazón, porque eres bautizado. Sí. O sea, finalmente eres un bautizado o sea, fuiste sumergido, consagrado, o sea, eres hijo de Dios. Tienes una herencia en tus manos.
Y de alguna forma yo leyendo el Apocalipsis dije, este es un libro de que gana Dios. Yo lo leí, o sea, para mí el centro totalmente, casi, no sé, llevaba 10 minutos no leyendo y yo dije, tal miedo aquí, ¿verdad? O sea, sí que el dragón y yo, pero aquí está gane y gane Dios. Aquí el que vence es Dios y le dice, terminé el Apocalipsis y me quedé justo con lo que muchos en la iglesia han dicho. Me quedé con esperanza en mi corazón. Me acuerdo mucho, Andrés, mucho, mucho, que yo recuerdo que esa vez leí el libro de Apocalipsis después y dije, ah, al final Dios gana, ¿cuál es el problema? O sea, y sí, finalmente como que la victoria es de Dios y es un libro, y justamente Apocalipsis es un libro de esperanza. Es un libro de esperanza. Esperanzas, ¿no? La victoria es del Cordero. Sí, no es las fábulas de que hay, es que si interpretas el Apocalipsis vas a Y Hollywood, el ¿no? mundo Hollywood es puro apocalíptico. Ahí me acuerdo que catastróficas. sí, los malos de Superman, hay un mato apocalipsis, ¿no? Ah, sí, No, no me acuerdo, pero el Spider-Man que Apocalipsis. o el Darkseid vivía el apocalipsis. Entonces, apocalipsis es fuego y infierno, ¿no? Sí. Todo lo que tiene que ver con, pues para mí no fue eso. Luego leo el Scott Hunt y yo, Ese de yo soy muy fan de la teología de Scott Hunt. ¿Y qué más? Bueno, entonces empieza con esta renovación, con la lectura de la Biblia, y empieza este sueño por, por la tierra de la Biblia y por la cultura de Jesús. Sí, y ya eso vamos. Vamos. Solamente una cosa más, perdón. Hubo otro libro que me tocó mucho, que tuvo para bien regalarme mis papás, que mi mamá lo compró, no sé qué, pero fueron mis papás. Fueron mis papás, alguna vez, no sé si fue por Navidad o por algo, pero fueron a Saltillo, porque tengo familia en Saltillo. Yo no fui, por algo me quedé de los scouts, de algún compromiso de esos múltiples que yo tenía. Una frase de mi papá muy común es, si tus compromisos, pues hay fiesta de amigos, porque me tiraba carrilla siempre. Todavía los. Y decía que fueron ellos a Saltillo. Y fueron a un convento que era de una congregación que yo no conocía, originaria de Francia, que se llamaba los Hermanos de San Juan. Que resulta que. Saludos a los Hermanos de San Juan, que son que ya los conocía, pero los descubrí ya mejor después, cuando nos conocimos ya me diste todo el concepto de los hermanos de de los San hermanos de San Juan. Pero bueno, la inspiración también de ellos es Juan el Apóstol, Sí. el autor del Apocalipsis y del Evangelio. Entonces, bueno, yo no los conocí esa vez. Mis papás fueron buenos. Porque un matrimonio de amigos de mis papás se fueron a vivir a Saltillo. Y, vamos con los Juanitos. Estoy hablando de hace un chorro de años. Porque ya tengo mis añitos, ¿verdad? O sea, no, ¿verdad? Si todos pero si este chavo, ¿verdad? No, ya tienes se nos vemos jóvenes, Andrés y yo, pero no. Entonces, pues van ellos a este convento, el ranchito se llamaba, y me traen un libro usado. Yo creo que en la librería vendían libros nuevos y usados. Me traen un libro usado, de la Ranger, Capuchino, que cada vez falleció. Bueno, no cada vez falleció hace poco, hace pocos años. Eh, y el libro se llama El pobre de Nazaret. El pobre de Nazaret. Yo nunca había leído un libro de este tipo como historia, como novelesco, como es el Evangelio, pero si no lo has leído te lo recomiendo un chorro. Y al que no lo has leído, cómprelo y léalo. El pobre de Nazaret. El pobre de Nazaret, de Ignacio Larrañaga. El autor de Talleres de Oración y Vida. Bueno, ese libro también fue muy importante. O sea, fue un regalo de mi mamá o de mi papá. Pues fue de los dos, ¿no? Me lo trajeron y se acordaron de mí cuando fueron a la misa. Les gustó mucho, que porque sí, el incienso muy solemne y unos frailes ahí en guaraches y en hábito roto y que francesillos, no sé qué rollo. Era muy así como, estoy hablando así como 20 años, no sé. Era como que muy de que, esta congregación tan bien rara, los juaninos. Y ellos de gris, ¿no?
Y se emocionó mi mamá, entonces me compré este libro y yo lo empecé a leer. Bien raro, pero yo empecé a leer así. Eh, Detonó en mí algo muy importante. Estaba en esta época de que estaba con lo de la renovación carismática, pero a veces en la renovación carismática, y lo digo como eh, a veces hay excesos, algunas veces hay excesos en, como en la fe popular, no en lo que los sacerdotes predican, pero en la fe popular, como que se busca mucho los milagros, se busca mucho que, o sea, yo recuerdo de ir solo a los retiros y estar comiendo solo y escuchar pláticas de, "Ay, y en su closet que hay un chorro de lo que suelta la Virgen María, que dice, escarchas, las escarchas, y que su sotana que la mueve y sale escarcha de tanto, Sí, o sea, como que signos visibles. todo el tiempo, y de repente eso a mí me empezó a chocar, porque yo venía de una fe lasallista, de como más formación muy tradicional, y, cosas, y claro que la renovación, yo sigo creyendo en el poder del Espíritu Santo moviendo a sus... Sí, o sea, porque viste milagros. Yo lo vi, o sea, Dios está vivo porque, o sea, quiero decir, la renovación me hizo ver que Jesús está vivo y moviendo, punto. Y es verdad, ¿no? O sea, y cuando el pueblo alaba a Dios, dice el canto de suceden cosas maravillosas. Pero así es, eso pasa, así es. Eh, pero te digo que estas cosas me empezaron a como chocar porque siempre he sido como que, me conoces como que soy bien curiosón intelectualmente y soy como buscador, ¿no? A lo mejor esta cosa de los scouts, muy explorador, ¿no? Sí. Y entonces empecé a leer este libro y empecé a preguntar. Cuando empecé a leer este libro, yo, bueno, San Francisco de Asís, que fue un santo que me inculcaron desde chico, que quiero mucho, pues él siguió a Jesús. O sea, la historia de San Francisco es que él habla con Jesús y todo esto, y la pobreza, la espiritualidad franciscana, pero decía, pero San Francisco sigue a Jesús. Y los franciscanos siguen a Jesús al estilo Francisco. Al estilo San Francisco, o sea, no se me explico. Hay una regla, que ahora decimos es una regla, ¿verdad? Pero yo decía, o sea, los franciscanos son franciscanos y la forma de alabar a Dios o de seguir a Dios, de una forma así como torpe lo pensé, pero es como ellos piensan. Y luego decía yo, y los jesuitas, pues como San Ignacio, él les enseñó cómo ser, todos son jesuitas, son seguidores de Jesús, pero a través de San Ignacio. Y así, empecé a comprender, a lo mejor no tenía la palabra en la mente, pero las espiritualidades o carismas. Y luego dije, bueno, ¿y Jesús? Aquí, o sea, el quien sí, sí, San Francisco y los franciscanos rezan como los franciscanos, o su liturgia o su forma de vida es franciscana. Y la vida de Jesús, que si no habían católicos, o sea, él es el primero. ¿El que rezaban? Yo no sabía, ni poquito que era un judío. O sea, yo veía las películas de Semana Santa de Jesús, de la Biblia, y yo no distinguía que era un árabe, o un hindú, o un judío, no sabía, no le distinguía ni un poquito, o sea, pero nada. Y sí, para mí todos eran árabes, ¿no? Porque traían turbantes en la cabeza. Y pues ahí empezó una de mis curiosidades que todos me conocen, más tercas de mi vida, ¿no? Dije, No sé. en la tierra de Jesús y en todo este tema, ¿no? Y entonces el pobre Nazaret decía que, que Jesús tenía una bandera de fe, así como nosotros, los católicos del credo, explicaba toda la mañana, que Jesús tenía como que su credo, hay una oración de los judíos que es como su mero centro de la fe, que en el libro le llama la bandera, este, que es escucha, Israel. Y ese Shema Israel es una cosa que explica en el libro que Jesús lo rezaba en la mañana, en la tarde, de la noche, no creo que sí, pero que es algo que hasta el día de hoy la fe judía hace, que tienes que acordarte porque es un mandamiento del Deuteronomio de escucha Israel, el Señor tu Dios es uno. Sí. Y adorarás al Señor tu Dios con todo tu alma, con todo tu cuerpo, con todas tus fuerzas, y se lo vas a las personas que viven. Es como una oración que ellos
cosas, y es como una especie de, tengo que reconocer que Dios es mi Dios, es uno, y luego tengo que compartirlo con los demás. Porque hablarás de Él en el camino, dice el otro, ¿no? O sea, trae una forma de decir, tienes que compartir. Y eso, esa era la fe de Jesús. Y yo, no, pues el libro, entonces el libro me fue adentrando y me imaginaba el agua de Galilea, y entonces mi amor empezó a convertirse en, ¿cómo es el agua de Galilea? ¿Cómo es que nos guía? Yo no distinguir ni entre Belén, Jerusalén, Nazaret, Galilea, todos los que decían Jesús de Nazaret, y luego decían, estaba en Jerusalén, y yo, o sea, ni siquiera distinguía que cambiaban de ciudad. Nomás de Nazaret, que era Galileo. Y luego, el Galileo, y luego, estaba en Cafarnaúm, y yo, ¿Dónde está? ni siquiera sabía, te digo que ni siquiera distinguía que ya habían cambiado de locación. Ahora estoy en Jerusalén, y yo, pues no sabía que Jerusalén era una ciudad en vez de París, no sabía nada. Pero empecé con ese libro a investigar y pues lo poquillo que había de internet y empezaba a imprimir hojas y a leer. Y oye, ¿cómo se oye el idioma de Jesús? Y empezaba a buscar, me acuerdo que iba a las tiendas de discos y así hasta que compré el primer disco de un artista israelí. Y yo, así sí, o sea, me impresionó, creo que lo ponía y lo ponía yo, así se oía la voz de Jesús, o sea, así se oía su lengua. Y me empecé, bueno, es otra cultura, es Medio Oriente, no son árabes, tenía su propia fe. Y empecé a entender las historias del Antiguo Testamento que me dio mi mamá, bueno, entender entre comillas, pero empezó a sentarse ciertas cosas. Y empezó mi deseo, porque yo imaginaba siempre el agua de Galilea, donde caminaba Jesús, por ese libro. Sí, o sea, ese libro, ahí lo tengo, está rompiéndose, pero lo tengo así como una cosa, porque ese libro me da la imaginación y el deseo por conocer la Tierra Santa. Y a eso vamos. A eso ¿Cómo Dios te concedió en ese momento, pues, conocer eso que tanto anhelabas de que sabía el mar de Galilea? O sea, no de que sabía, sino de cómo se veía el mar de Galilea, por dónde pasó Jesús, cómo llegó eso a tu vida y cuéntanos cuál fue tu experiencia. Pues pasaron algunos otros años y en internet había una noticia por ahí, creo que la conocí en el 2010 o 11, esa noticia, o sea, una página incipiente ahí que decía, y había unas fotillos que decían que Jesús, que habían encontrado una sinagoga en Israel, y habían encontrado una sinagoga en Israel de tiempos de Jesús. Decía la noticia, era una página de web, ¿no? Y decía eso, y decía que estaba en la ciudad perdida de Magdala. O sea, que habían encontrado estos arqueológicos de la ciudad de donde vivió María Magdalena, o sea, que estaba perdido 2000 años, y encontraron ahí una sinagoga donde seguramente Jesús entonces explicaba todas las partes del Evangelio, donde dice que Jesús anduvo en las sinagogas de la región y todo eso del Evangelio de San Lucas. Y yo creo que leí ese artículo muchas veces, como cuando de niño lees, o sea, ves una y ves el dibujito muchas veces. Yo creo que lo leí y yo tengo que ir alguna vez. Estoy diciendo que fue como por el 2010. Por ahí, entonces se quedó en mi cabeza, vuelta y vuelta, vuelta, y vuelta. A veces yo me trago mucho para mis decisiones, ¿no? Sobre todo para las más importantes. Y pues como que entre lo rezas y le dices, Dios, si esto no me lo quites del corazón. Y luego se iba y decía, ¿qué iba a hacer yo? Y así. Entonces o sea, se invitaba a gente, a chavos, a gente de cualquier edad, para ser voluntarios. Porque había trabajo arqueológico que hacer yo. O sea, de repente fue tanta emoción, fue tanta mi emoción que si algún día escuchan esto, los compañeros que estuvieron conmigo me van a conocer más todavía, ¿no? Pero fue tanta mi emoción que me bloqueé. Fue mucho. O sea, decir, o sea,
vino a mi cerebro como Indiana Jones descubriendo, pero cosas reales ahora, cosas de la Biblia, la ciudad de María Magdalena, o sea, en Galilea, y empecé a ver mapas, empecé a leer más, no, fue una locura, pero en secreto y sordeado, y con miedo, ¿verdad? Sí, o sea, sin saberlo. Y no hablaba pasos, ¿no? Pasaron los años y empezaba a ver más y lo del correo. Y no, pues que ahorita no se puede porque hay conflicto o algo así, ¿no? Tal que hubo, O sea, años después de que viste esa nota, me tardé años y luego me daban el correo. esa misma nota que decía que se busca un... Sí. pero no sabías. No leí más para allá, o sea, Sí, no, o sea, me quedé los con comentarios de qué, o sea, o con quién íbamos a ir y nada. no le quise leer más, yo creo. No me quedaba en la parte de que qué emoción, ¿verdad? Y a lo mejor ya cuando leía los voluntarios, ya me latía a otra persona que no leía bien. Eso me pasa. O sea, que ya no lees bien y quién sé qué es, ya es mucha información. Y, bueno, pasaba el tiempo y yo me quedaba como que, ay, qué emoción. Correo. Mandé algún correo, uno que otro correo, y luego, pues no me lo respondía. Y luego cuando me lo respondían, yo, yo lo puse y no los leí. Y luego los leía y no los contestaba. O así, ¿verdad? Pero me tardaba en decidir. Eh, hasta que por fin, pues, ya lo traía en mente. Empecé a ahorrar. Como por el 2014 yo lo traía muy decidido. Y decía, el año que entra, el año que entra, el año que entra. Y yo lo traía en voy a comprar un carro o a ver si me el otro año. Y en algún momento uno de esos correos dice, ya está abierto, ya puedes venir, Sí, nomás dime. sí, y cuando dijo eso, yo no lo contesté. Entonces cuando me dijeron, cuando quieras, yo ya no lo contesté, porque me la saqué. Porque dije, ¿qué voy a hacer en Israel? Yo no había salido, había viajado con los scouts, lo más lejos que yo fui fue a Costa Rica, en el continente. Sí, nunca habías cruzado el charco. Nunca. ¿Qué voy a hacer yo? Y no sé. Y mira que tengo este espíritu explorador, ¿no? Por los scouts, pero, y decía, esto es mucho ya. Sí, Esto ya es bastante, ¿no? Y bueno, pues pasó, eventualmente pasó y contesté el correo, empecé a ver cómo se le hace y qué se necesita y bueno, déjenme ver y le voy a meter, entonces, necesitas tus papeles, necesitas esto, pues un seguro, la visa tienes que sacar una visa que también ellos te ayudaban mucho. No sé cómo está ahorita el trámite para el voluntariado, pero pues ellos te ayudaban con la visa. Tú nomás tenés que ir a recogerla, o sea, mandabas tus datos, tenés que comprar el vuelo, tenías que, me ayudó mucho un amigo mío, un compadre mío, Memo, que él me dijo, pues, y que todavía no era mi compadre, pero ya éramos amigos de la iglesia de mucho tiempo, y él trabajaba en el México. Me dijo, ¿qué? ¿Tú no sabes dónde trabajo yo? Y yo, sí, ¿qué? Y luego yo, ¿qué? Y así nos quedamos. Y no me decía nada y me decía, pues yo, ¿qué? Pues me dice, pues yo tengo descuentos. Ahora sí me dijo, pues tonto, yo tengo descuentos, yo te ayudo. Y yo, sí, o sea, ya tú sabes cómo le haces, pero después, pero yo, total que me consigue un vuelo abierto de aquí a Madrid, con un super descuentazo, abierto por un año, para ir y yo, o sea, tenía un año para regresar. Se cancelaban un año, el vuelo abierto. Nada más que era sujeto de disponibilidad. Si no hay gente en el avión, te flejas. Si está lleno, te esperas. Era lo único, nunca me pasó de que me esperaban. Porque fui 2 veces. Pero bueno, el tema es que pues ya empiezo los trámites y me voy por fin en el 2015. En el mes de octubre de 2015 me voy primero a la Ciudad de México. Estoy una semana antes para checarlo con la Embajada de Israel. Me dan mi visa de voluntario, que era por 9 meses, creo. Por si acaso, o sea, yo iba 5 meses. eh, Como iniciales tentativos. Ya estando ahí tú puedes decir me quedo más o no sé, pero te dan una visa por 9 meses. Si ocupas más, pues allá en el país ven si te renueva la visa, así, ¿no? Pero por lo pronto te dan 9 meses. Pues ya vengo de la embajada. Yo me quedé holgadito con el vuelo de salida para Madrid. Ya voy para allá, voy a casa de los amigos.
pues pasé un rato en lo que ya tenía mi vuelo, o sea, yo ya tenía el vuelo de Madrid, Tel Aviv, y ya sabían ahí cuándo iba a llegar yo y todo, ya estaba todo, Sí, o sea, sí, o sea, Dios te empezó a poner todo en el camino, pero todo, o sea, fue increíble. y superando tus, o sea, miedos, dudas, todo, o sea, cómo cuando lo dejas en oración, lo dejas en manos de Dios, tú ves cómo va a estar el camino, o sea, Sí, 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 es verdad, o sea, pues uno tiene sus miedos y dudas y qué va a hacer allá y no sé, ¿verdad? Y toda la gente. Me acuerdo que todavía hubo un problema de un malentendido cuando yo llego al aeropuerto de Madrid y, y me pues, me detienen, pero sí, pues me detienen, me separan y me hacen preguntas porque tengo un pasaporte que dice Israel. Y entonces para el mundo, para allá y para allá está mal, ¿verdad? O sea, es peligroso. o sea, en su segunda ida le No, la dieron, primera idea, cuando voy. ok, Cuando voy a Israel, le dieron yo tengo pegado una visa de la Israel, visa de sí, Israel, que está en hebreo y está así del ministerio de está pegado. Yo no sé qué onda, pero tú que me das un problema. Y me acuerdo que ahí me meten así como asuntos internos, ¿verdad? Al cuartito con persianas, así como película, como serie de policías de Los Ángeles, no sé, con persianas. Y entra una policía bien enojada. Bien enojada, así, me acuerdo de un chorro así de esos. que luego los españoles hablan así, Ay, los niños son duros, al menos esa mujer estaba como, si bien como, llegó así, saben, para así, y me puso la regañar, ¿no? Y en el acento de ellos es como, no es tan amable como el latinoamericano, y yo sí iba, y me dijo, pues yo no sé qué vas a hacer, Israel, yo que tú, mejor dicho, que me dije, sí, yo que tú, eso me regresaba a México, o llegando ahí, inmediatamente llega por tu seguridad, así, imagínate, llega por tu seguridad, y di, yo aquí estoy, y no sé qué, yo, o sea, como que no iba a ir al Golfo Pérsico a la guerra, o sea, nada que ver, oigan, nada que ver, mi rey, no tiene nada que ver, o sea, digo, pues tiene que ver con medio ambiente y hay conflicto, ciertamente sí hay conflicto, pero es una cosa bien diferente a de las noticias, bien distinto, la vida se hace normal, es un país bien seguro de andar en medio de la calle y no te roban nadie, al menos yo vi gente, bueno, luego contaré, pero gente después ya manejando ahí en las noches, o sea, traía ya los voluntariados, o sea, los voluntarios que lo manejábamos de los más grandes, yo traía la van y al menos a veces de Jerusalén a Galilea, entonces vivíamos en Galilea, este, pues en la madrugada veías judíos ortodoxos caminando porque se ahorran el pasaje, entonces caminan en la carretera en la noche, solos, no les pasa nada. sí, y entonces, ¿cómo, o sea, cómo te dejaron ir de ahí de, Pues me puso una regañada, me sacó un papel que todavía tengo guardado en español y árabe, porque o sea, es el segundo idioma de España y el árabe, no sabía yo. O sea, los documentos están en español y en árabe. Yo no sé si es segundo idioma de España, pero al menos los documentos yo creo que por migración están en español y en árabe, entonces están en inglés. Total, que compromiso de que yo no me iba a quedar en España, iba a ir para allá y que no tengo y era tu problema ya ya. mi bronca. Sí, como que yo me responsabilizo, no pasa nada, yo me voy a ir de aquí mañana. Este, claro que ellos ven que vuelas y ya, o sea, se ve que tu pasaporte salió del país y ya. Bueno, entonces primero me regaña y me pone un susto y me dice, ven, y ahí voy, pero la verdad es que me vale, no, yo tenía muy buena comunicación con Rachel, que era la coordinadora de voluntarios, que es de Estados Unidos, es de Colorado, pero hablaba un español mejor que el mío. Mejor que el mío. De hecho, me acuerdo las primeras veces me hablaba por teléfono. Le decía, ¿de dónde eres? No, que Estados Unidos. Sí, porque tu nombre está en inglés, pero pues es que hablas, me asusté de que hablaba muy bien español. Que se casó con un mexicano. Ah, ok. Bueno, el comunicación con ella y él me tranquilizaba, o sea, me decía, todo está aquí, bueno, entonces me explicaron bien padre todo. Excepto que cuando me mandaron el correo de las instrucciones,
me mandaron el formato como un formato que ya había hecho el anterior coordinador de voluntarios y de alguna forma me mandaron uno que era como para un mes. Ok. Y yo di, y las instrucciones eran distintas, o sea, las recomendaciones que te hacían eran distintas, que era por un mes. Y no, y eso cambia, porque decían, vas a estar un mes, tú di que entras de turista. Y ellos no entienden que es un mes de voluntario. Entonces, tú di un mes y que el padre Juan Solano te va a recibir en su casa. Yo, de alguna forma estaba todavía como, puedo decir esta palabra, inmaduro esa instrucción. Luego fueron mejorando mucho más en las instrucciones. Me di cuenta que me habían dado una instrucción que no era. Entonces yo llegando, claro, cuando vas en el avión ya se sabe que viene un mexicano que viene regañado a España y ya te está esperando alguien que habla español en el túnel del aeropuerto. O sea, Otra vez, ¿entiendes? o sea, el aeropuerto de España manda un comunicado De alguna forma tu pasaporte está como ya como que quemado el cuartito. de que te metieron un mexicano que ahí tú sabes. O sea, tiene, ¿y por qué no pasa nada? Porque tú traes ya una visa desde México, de la Ciudad de México, del cónsul o del embajador de Israel en México, ¿no? Entonces, pues y el padre Juan, que hay que decir que era diplomático. El padre Juan es diplomático porque es enviado, o al menos ahorita no sé, pero ahora lo manda el Vaticano a administrar Notre Dame de Jerusalén. Entonces es un agregado del Vaticano. Anuncio. Es como un nuncio porque Notre Dame de Jerusalén es hotel, pero aparte es como una especie de, yo lo entiendo así, como una especie de refugio cristiano Ok. por las guerras que hubo antes y se quedó desde hace 200 años como una parte del Vaticano en Jerusalén. O sea, y el padre, o sea, El padre Juan Solana era el superior en Notre Dame. No, todavía no, Mandela sí, todavía no, sí. o sea, O sea, está ahí, o sea, él fue el que, o sea, organizó el voluntariado él hizo todo. para él. Bueno, digamos, él organizó, o sea, el Es comandante. bueno, no sé si sea el mismo que da como que recorridos Sí, sí, el padre Juan Solana, el que hace videos para, videos. ahora lo hacen, antes cuando yo estaba, Sí, no porque tenía creo tiempo. que era, o sea, el de que, ay, es que ya va a ser el recorrido de Mandala. Sí, pues no sé, para Cuaresma, Semana Sí. Santa. Sí, sí. Bueno, Y es él que ahora el padre Juan ya vive en Israel. Legionario de Cristo, lo manda el Papa Benedicto, al Papa Benedicto lo manda. lo manda a estar en Notre Dame. Lo que digo es que Notre Dame es territorio vaticano. Es un hotel, es un castillito de 200 años. Como puede decirse. Es un hotel antiguo, es un castillito, pero es el territorio vaticano. O sea, tú entras y la puerta está en logo del Vaticano y todo. O sea, ahí llegaban los cristianos como a refugiarse cuando el Estado de Israel se formó, que hubo Este, es que está del lado que era Jerusalén del Este, que es otro tema cultural. Bueno, entonces el padre Juan es como que queda su nombre, pero te digo, bueno, te digo que ahorita no sé porque ya no está en Notre Dame, ya es de Magdala, ya está en Magdala. Ya el padre Juan hoy ya vive en Galilea. En Galilea. Antes vivía en todo el mundo, porque andaba buscando siempre los nativos. Nosotros lo veíamos súper chiquitito, porque tú estabas allá y él estaba en México, y luego estaba en Estados Unidos, y luego estaba en Italia, y luego estaba dando conferencias para que la gente lo ayudara a seguir manteniendo nuestro voluntariado. Sí, y bueno, La casa de hospedaje. llegas al voluntariado y quedas su voluntariado. Pues de todo, de todo. Bueno, llego y me vuelven a frente. Así. Porque hablé español, digo, ¿y por qué dije que iba de turista? Y que el padre me iba a pagar todo. Es que eso decía el texto. Entonces, ¿qué? ¿No vienes de voluntario? Entonces, ¿qué? Entonces, como que yo dije mal y no concordaba y entonces me mandan el cuartito. Ya, mi boletito para entrar al país y ya. Nunca ya estando ahí, ya nunca me preocupé nada. Pues ya llegué solo de Tel Aviv a Dallas, del norte, o sea, agarré un tren y luego agarré un autobús en la noche. Y ya llegué en la noche, como a las 11 de la noche, llegué a Tiberias, que es donde está la casa de voluntarios, en Galilea. Tiberias, el lago de Tiberias,
Es que el lago de Galilea tiene varios nombres. Tiberiades, por la ciudad de Tiberias. Eh, lago de Galilea, porque está en Galilea. Le llaman también Genezaret, en otras partes de la Biblia le llaman Genezaret, es el mismo. El mar de Galilea, pues es ese lago. Y en hebreo le llaman Kineret, que es Arba. Y es por una ciudad también que ahí está se llama Kineret. No. Entonces cada quien lo conoce en los carteles, ¿verdad? En la ciudad se llama, bueno, en la ciudad se llama Tiberias, Tiberiades o Tiberias en español. Eh, pues llegué a Tiberias en la noche y ya me estaban esperando la casa de voluntarios. Paso por mi bajo un amigo y ya me reciben en la noche, van a cenar y al otro día me dan el diario para caminar. ¿Y qué hace un voluntario? Voluntario ahí, o sea, Puede hacer muchas cosas. No sé cómo esté hoy en día el tema de la arqueología, porque hay para muchos años, nada más que es caro la arqueología. O sea, hay que pagarle al Estado de Israel y a Antigüedades, al Ministerio de Antigüedades de Israel, para excavar o tiempo. Y luego hay que financiar la excavación. sí. Entonces es una lana que se les va. Y más lo que comíamos los voluntarios, que era un chorro, comíamos como si no hubiera mañana. Comíamos un chorro porque caminábamos mucho, mucho, mucho. El predio más o menos son, no sé, ¿qué te diré? ¿No? Voy a decir ese número, 1 kilómetro de profundidad. Entonces, ve a la capilla, ve a la entrada. Oye, te hablan allá, te hablan acá, ve con los animales y ve esto. Entonces te la pasas caminando todo el día, comes un chorro. Llegas a la noche a dormir. Tal vez una cerveza. Sí, o sea, pero habla ahí, estás ayudando voluntariamente en la arqueología. Puede ser arqueología, que era lo que casi no digo, como era caro, no es que todo el tiempo estamos en arqueología. A veces estábamos en el coffee shop, o sea, en la cafetería, para atender al turismo o a los peregrinos, no sé, pues de todo el mundo. O en la entrada, cobrando entradas. Estábamos en unos containers ahí acondicionados, ¿no? En la entrada. Cuando yo fui en 2015, o sea, invierno 2015, verano 2016, todavía hay muchas cosas por construir. Todavía no estaba el hotel que ya está, o sea, la casa de peregrinos no estaba. Eh, Estaba pues los sótanos de ahí, ya estaba el Duquil Alto, que es la capilla principal. Había una pequeña granja de animales. Que la camisa es la que traes, Sí, looking alto. sí. Ok. ¿Están diciendo? ¿Eh? No, esta camisa es de... Aquí Ok. dice... War, Ok. la vecina que dice... Sí, dice. Voluntario. Sí, voluntario. Y este lado trae el escudo de Arjanta, del patriarcado latino, que es como un loguito del cristiano católico en toda la Tierra Santa, que incluye Chipre, eh, Palestina, Israel, Jordania, Líbano y Egipto. Todas esas tierras santas por si no sabían, Tierra Santa no solo es el Estado moderno de Israel. Ah, ok. Ahorita nos sigues platicando de qué más hacía el voluntariado, o sea, ¿Qué trabajos puedes no sé hacer? qué trabajo puedes hacer, pero eh, esperemos no terminemos y que nos reces el Padre Nuestro en Arameo. Pero continuamos. Pues yo no me acuerdo muchas cosas, ¿no? Hay que decir una cosa que me hizo mucho bien para los idiomas también. Pero es un paréntesis, mucho, mucho bien para que te quite los miedos de hablar. Porque íbamos a misión italiano en inglés o así. Sí, Entonces empiezas pues ni modo. O sea, si se habla aquí de muchas. La desventaja es que en la casa éramos mayoría mexicanos o latinoamericanos. Había un amigo de Colombia, de Salvador, y no recuerdo, llegaron unos de El Salvador, digo de Ecuador también. Este, pero
pero más, o sea, era español latinoamericano. Lo bueno es que teníamos varios amigos ahí que hablaban inglés. Entonces, bueno, por ejemplo, con Rachel, eran consagrados del Libro Christi que atendían ahí, o sea, ayudaban en Magdala en los trabajos que había que hacer de la liturgia y todo ese tema, de evangelización. Hay un grupo de consagradas, pero súper excelentes personas que están en Jerusalén y en Galilea y ayudan a los tours y todo este tema. Son una excelente ayuda. Es una ayuda del voluntariado. No, ellas están por Reino Christi, pero son un bálsamo para los voluntarios porque son como mamás y amigas y hermanas y todo, cómplices y todo eso. Entonces, había dos que a mí me chiflaban bastante. Había dos consagradas que es cristiano, les llamamos el primer ella es de Estados Unidos, y otra, ella es de cristiana, es de Florida, de Estados Unidos. Y esta, ay, se me fue ahorita el nombre, de Chicago, Jennifer. Un padre irlandés que todavía está, el padre Kelly, su hermana a veces sí estaba, también de Irlanda. Había una voluntaria que era de Sudáfrica, con una voluntaria sudafricana, otro inglés, ¿verdad? Sí. Había otra voluntaria de Nueva York, y bueno, estoy hablando del periodo donde estuve. Ellas me forzaron y me ayudaron mucho al inglés, un chorro, Sí, más las visas, ¿verdad? O sea, que íbamos en inglés. y en este voluntariado entonces es ayudar a la comunidad, A lo, a lo que se ocupe. a lo que se ocupe. O sea, no era tanto una ayuda espiritual, También hay ayuda, administrativa, mira, o ventas, o sea, entrada, cobrar entradas, hacer café, dar tours en español o en inglés, me tocó. O en italiano se aventaban unos que ni sabíamos ni qué, pero estaban bien chistosos, bien chafos eso, pero te la aventabas. No cobrábamos, o sea, no podían darnos nada. Entonces llegaban ahí y ¿qué onda, Luis? Te avientas viene un grupo, no sé qué, ahí, o sea, estos básicos que es para cobrar entradas, el café, ya están los de, no sé, los Dukin Altum, que es la capilla. Ah, pues está Félix, por ejemplo, ya se sabe bien toda la explicación de la sinagoga, la piedra de Magdala, los animales, los baños ritual. Te lo aventabas y te tardabas una hora y ya llegabas bien cansado, pero de explicarle o sea, eres como un guía. sí, De guía. Y bueno, con esta experiencia, ir, ir aterrizando, concluyendo ya esta gran plática, ¿qué te dejó espiritualmente el estar en tierra, pues puedes decir Tierra tierra Santa. santa? O sea, es Tierra Santa. O sea, ¿qué te llevó Mira, del niño que su mamá esa Biblia para niños con las imágenes de donde estaba Jesús, a estar precisamente en donde sucedió todo? bueno, qué buena pregunta. Qué buena pregunta, porque bueno, imagínate que solo va a cumplir diciendo que tuve un montón de aventuras buenísimas con amigos de todo el mundo, mexicanos. Fue algo eh, muy satisfactorio espiritualmente, pero no nada más espiritualmente, pues humanamente, ¿no? O sea, amigos. Sí, claro. Haces amigos 24/7 porque vas a misa, íbamos a misa diario, ¿no? Yo a veces iba a misa 2 veces porque me gustaba una comunidad de tibetas que cantaban en italiano a los años, la liturgia de las horas. Eh, y eran carismáticos y Sí, pues me gustaba ese tema de que cantaban la liturgia de las horas y cantaban en lenguas, en hebreo, la misa y todo eso. Eh, y pues imagínate que íbamos a misa juntos. En la mañana rezábamos juntos, desayunábamos juntos, hacíamos la comida juntos, trabajábamos, limpiábamos animales, limpiábamos baños de la capilla, atendíamos la liturgia, poner la mesa para la misa, pues, participar en la misa.
diaria de nosotros, de los voluntarios. Nos íbamos a la tarde, terminando de trabajar al lago de Galilea, a nadar, a veces cuando no hace frío. Este, Caminaron años, nos pasearon, o sea, nos explicaron lugares que ni un peregrino logra llegar. Mucho, conocí Israel de norte a sur casi, Palestina, Sí. Jordania, El sentir te sientes local, te vuelves local, digamos, al mercado. Entonces, imagínate el tipo de amistad que haces, que 24/7 y vas a todos lados que 24/7 regresas, convives, y roncas con ellos. Y duermes, ¿verdad? O sea, y no sé, ¿verdad? Vives en un cuarto con ellos, ¿no? Eso es muy fuerte. Se crean unos lazos de amistad muy bonitos, de hermandad, pues de fraternidad cristiana. claro. Y el sentimiento de saber de que estoy pisando la tierra de mi casa. Ahora, para un personaje como yo, que estuvo tantos años en los Scouts, fue mi exploración de mi vida, ¿no? O sea, Sí, claro. porque caminé lo que yo quise, había tiempo y yo caminé y exploré lo que me dio mi gana, ¿no? En ruinas de castillos. Ahora, hay que decir una cosa muy interesante para que se animen a Israel. Israel no son solo cosas bíblicas, que sí hay mucho, pero es de lugares del Nuevo Testamento, más todo lo que hay del Antiguo Testamento también. O sea, es que es interminable ver los lugares donde estaban las tribus de Israel, un chorro de cosas del Antiguo Testamento, mucho, mucho, mucho. Además, ver las capas de historia, porque te puedes encontrar castillos medievales, te puedes encontrar anfiteatros griegos, romanos, o sea, está Roma a todo lo que da, arqueología romana, a todo lo que da Israel. Jordania también hay, pero hay muchos lugares muy, muy bonitos que son romanos, que son de la cultura griega, iglesias del periodo bizantino, iglesias de la Edad Media, este, y pues o sea, es un plus increíble, porque no sabe uno que va a meterse en una cueva medieval, ¿verdad? O unas ruinas, unos túneles de los cruzados, y esa es una parte de la historia que uno no en Israel, ¿no? Las cruzadas en Tierra Santa, de Europa, o sea, hay cosas de ingleses, de alemanes, o sea, hay un chorro de cosas de todo. Y en algún momento sí tuviste el tour o hiciste un tour de lugares Pues nos íbamos hoy. frecuentó Jesús Sí, hay un lugar, hay un tour que se llama el Jesus Trail, o sea, lo puedes explorar solo porque están pintadas piedras, o sea, tienes mapas, te dan mapas y tienes señalización. Y se da el país a la tarea de poner, tú puedes andar en el bosque y todo está señalizado. En las piedras hay marcas específicas que te dicen camino bien fácil, medio difícil, dificilísimo. Y entonces pones camino con agua y te dice todo, y tú te vas por el caminito y está puesto en las piedras, pinta unas señales. Desde Nazaret el camino hasta el lago de Galilea. Son como 10 horas más o menos caminando. Y llegas a Cafarnaúm y ahí estás en el lago, o sea, porque está lejísimos, está como a 1 hora en carro, 45 minutos de donde vivíamos nosotros a Nazaret, que sigue siendo Galilea. Bueno, pero regresando a la pregunta que me haces, ¿qué pasó ahí en el alma, no? Pues dices que Tierra Santa es el quinto ángel y tiene razón, tiene mucha razón. No es lo mismo leer los 4 evangelios a leer los 4 evangelios y aparte verlos. Sí, claro. Dimensionar, ver el lago, ver Jerusalén, estar, oler las piedras, oler el Santo Sepulcro, o sea, olerlo, que huele las piedras al incienso, a la mirra, o sea, tocar la piedra donde Jesús resucitó, eh, tocar la piedra donde fue la cruz del Gólgota, eh, tocar la historia, le llamaban. Es bien fuerte. Es muy, muy fuerte ver lo que empezó por cuentos en tu infancia, luego lo lees y tienes fe y lo crees por convicción, por fe, Sí, claro. pero luego lo ves. Y luego comes comida y luego oyes los sonidos de ahí, la música, el lenguaje, las culturas, todo ese tema. Ya, o sea, es una locura de emociones que te hacen sentirte local. O sea, yo no sin que lean el Evangelio y yo estoy viendo.
porque es el quinto evangelio. O sea, yo estoy en misa y están predicando no sé, lectura del quinto evangelio. En aquel tiempo Jesús fue a la ciudad de Naín y la viuda, yo fui. Y ya sé para dónde queda, y ya sé qué tan lejos está. Sé cómo está la vegetación ahí, sé cómo está. Sentimiento de que yo estuve donde Cristo pasó, donde Cristo Estuvo estuvo. la cueva donde estuvo el profeta Elías, que me encanta también. O San Juan Bautista, donde fue martirizado. La ciudad donde nació San Juan Bautista. Donde fue la Virgen María, hablando de estar apresurada. La ciudad de Incarín, donde estaba su prima Isabel. Pues llegar allí, Belén. Eso fue algo increíble. Fui en el mero día de Navidad, gracias a una voluntaria, Leti, que tuvimos nuestra cena el 24 de diciembre y pues Jerusalén en Navidad no estaba despreciable, ¿verdad? Mejor que me sentí yo mal esa vez porque me mareé la altura. Es que voy a decir un dato también, Galilea o el lago de Galilea está a 200 metros bajo el nivel del mar. Y Jerusalén está como 700 arriba, no me acuerdo, Jerusalén está mucho más como Saltillo, o sea, y luego nosotros llegamos por el lado del desierto de Judea, que está a 400 metros bajo el nivel del mar. Ese lugar que estoy diciendo es donde está el mar muerto, está bien cerquita de Jerusalén, y ahí empezábamos a subir en carretera a Jerusalén, se tronaron muchos ahí. Bueno, esa noche llegué y me sentí mal. Me dormí y nos despertaron en la madrugada, 25 de diciembre ya. Feliz Navidad, a cenar, a dormir. Y andaba todo mal. Me dormí y me sentí muy bien. Nos despiertan a las 3 de la mañana. Lenti, ¿quién se quiere ir a Belén? No, pues yo. O sea, unos rojos no quisieron más. Yo sí. No, pues, o sea, Belén a las 3 de la mañana. Belén está a 10 minutos de Jerusalén. O sea, está ahí, es del mundo más que cruzas a Palestina. Y cruzamos de noche a Belén. Y entonces estuve en la madrugada a las 4 de la mañana tocando donde Jesús nació. Eso fue. la estrella. Es una estrella que puedes tocar la piedra donde nace Jesús. Y luego a un lado está donde. La parte de la estrella, esta que se ve siempre en las fotos, es a la custodia de la iglesia griega ortodoxa. Y la parte del pesebre que está a 2 metros de atrás de ti. La cuevita donde ya estaba Jesús acostadito en el pesebre. Eso es la católica latina. Okay. O sea, es católico, ahí hay misas, aquí no, porque es cristiano. Pero fue Belén a la madrugada del 25 de diciembre. Eso fue para mí también un regalazo de Navidad. Es bonito. Y pues imagínate, entonces, ¿qué me estás preguntando? ¿Qué fue en esas historias de la Biblia? Pues las toqué los lugares, los caminé un chorro. Viajé mucho, manejé las carreteras, ¿no? Aprendí muchas cosas de la cultura, del lenguaje. No te voy a poder decir Padre Nuestro en arameo o en hebreo porque no me lo aprendí. Sí, rezo el rosario de repente, fíjate que en árabe o en. O tantito de un fragmento del Ave María, si tienen. Es que me confundo, mira. El Ave María se dice Shalom Lach Mariam, Miriam en hebreo. Mira, Y ya es que Shalom Lach Miriam en hebreo, pues se parecen mucho a estas lenguas, son semíticas. Y luego Shalom Lech Mariam en arameo dice Asalam Aleiki ya María en árabe. Y ese es el que más me acordé, porque rezaba mucho el rosario. Íbamos a misa con los locales, entonces pues te prendes el rosario en árabe. Nazaret es muy bonito. El Nazaret es árabe, es un pueblo árabe, pero es muy bonito oír la misa en todas las lenguas. Y en árabe se oye bastante tierno, muy bonito. Pues fue una experiencia que los invito que o sea, sí, es la oportunidad de compartirlo. O sea, ahorita vamos a poner aquí abajo en la descripción. Si todavía está el voluntariado, ponemos aquí abajo en la descripción los que quieran. podemos buscar voluntariado, el que quiera, y si no, si quieren ir solamente con Santa,
ahorita en la Arquidiócesis de Monterrey está la Escuela de Teología de Papa Francisco está haciendo Ok. también a Tierra Santa. Creo que va a haber un noviembre. Ok, le ponemos aquí abajo en la descripción Ahí lo que necesiten. Sí. Aquí abajo en el video les ponemos la página, no sé si está en Facebook, De Manuel. no, del colegio de Juan Pablo II. Sí, sí, sí. No, el colegio de Francisco. La Escuela Teológica Papa Francisco está haciendo, puedo conseguir el WhatsApp, Ok. de ahí y se los paso. Eso es como tour peregrinación, ¿verdad? Sí. Que va así bien. Y paso también el tema del voluntariado. Sí, aquí está, aquí Con vamos mucho a poner gusto. abajo. Pues muchas gracias. Gracias. Ya nada más para concluir, casi siempre les pregunto si tienes uno o dos citas bíblicas que te, te dejen o que más te gusten. Las que más me gustan es en el Génesis, cuando, ahorita no recuerdo exactamente, pero es Génesis cuando Jacob se está peleando con Dios. Eh, tiene una lucha en la noche, Jacob se pelea se- y lo pesca en un ángel, pero que dicen los teólogos que es Dios. Bueno, ahí no sabe quién es, ¿no? Y lo pesca del tobillo y se están peleando. No, pesca Jacob a Dios. Okay. Y Dios dice, suéltame. Y dice, pues no te suelto hasta que no me bendigas. Entonces le toca la cadera, se la disloca, Dios a Jacob, y le cambia el nombre a Israel. Y le hace la promesa, ¿no? Y me gusta mucho eso porque le cambia el nombre según la misión. Me gusta mucho el pasaje donde Elías, pues, de mis favoritos, el profeta Elías, le, le ponen reto a los profetas de Baal y le echan agua a su holocausto y los de Baal pues está seco y no prende su holocausto y Elías dice, ¿qué onda? Pues no te vas a dejar que hablen Entonces pues cae fuego del cielo, se seca el agua y se prende el holocausto. Y pues Dios se manifiesta como que es el Dios de ahora, ¿no? Me acuerdo, digo ahorita, me encanta la vez que San Juan en el Apocalipsis ve a Jesús que viene caminando, que dice que es como un hijo de hombre y dice, ay de mí que voy a morir. Y me impresiona mucho eso porque luego pues estuvo él durmiendo 3 años con él y no lo reconoce y siente que se va a morir y cae rostro en tierra, entonces que espera mi vida. Entonces, es un pasaje que a mí me impresiona mucho de leer. Cada vez que lo veo, digo, ¿cómo es que San Juan no reconoce a su amigo Jesús? Y ya estamos hablando de un San Juan ya correteado, Sí, ya ya. experimentado y no reconoce. Pero pues no sé, me emociona mucho sus pasajes. No, pues muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos ustedes. Espero que les haya gustado este sábado de diálogos. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, darle like a, a este video. También picarle o darle clic a la campanita para que les recuerde cuando subimos más videos en este su canal Atrévete. Muchas gracias, Dios los bendiga, muy buenas tardes. Ah.